Seguimos aprendiendo y conociendo acerca de la comunidad. Seguimos hoy también aprendiendo acerca de una cualidad característica de la comunidad cristiana en general. Una cualidad que no es muy anhelada y ni deseada por ninguno de nosotros, tampoco por nuestras familias, ¿cierto? Ni tampoco por el amor que nosotros le podamos tener a otras personas. Uno no desea el sufrimiento de nadie, ¿no? Sin embargo, una comunidad que está dispuesta a moverse y a movilizarse es una comunidad que también está dispuesta a padecer por causa de Cristo. Nosotros a veces cuestionamos en cierta medida aquellas palabras bíblicas que hablan y que mencionan el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos justamente en un tiempo donde el mercado, la televisión, el comercio, los comerciales, los malls, la tienda de ropa, nos están diciendo en cada momento: compra esto y tú serás más feliz. ¿Sí? Si no, revisemos nomás los comerciales de la historia de Coca-Cola, estos últimos 10 años. Son momentos de felicidad, ¿no? Ahora nos sentimos felices porque nuestro apellido sale ahí en el comercio. Y necesitamos comprarla, obtenerla. Aunque sea de adorno y no nos guste la Coca-Cola. Es el sentido del comercio. El comercio se mueve así, de hecho, mostrando cosas que nosotros necesitamos para poder vivir una vida llena y plena de felicidad, alejada de un montón de otras cosas. Y en tanto, alejada también justamente del sufrimiento. Y la comunidad cristiana está justamente en una disyuntiva. Y es común que esté. Es lógico en cierta medida que esté en medio de esta disyuntiva, en medio de ver y extrapolar la felicidad en un punto culminante, fundamental, y el sufrimiento en un punto que no es fundamental para nuestra vida. Y la Biblia no hace una separación tan distante de estas dos cosas. La Biblia no lo hace. El sufrimiento es parte y causa del amor en Cristo. Y también debemos entender y no irnos hacia el otro extremo de buscar ser mártires. Los cristianos que son mártires no persiguen la muerte, ¿no? Sino que ellos persiguen el amor de Dios a través de las misiones. Ese es el fundamento de ellos. Muchos en el siglo III, II, cuando eran echados en el Coliseo romano por causa de Cristo, muchos de ellos estaban diciendo: llévenme a mí, llévenme a mí. Y nosotros leemos cartas de hombres de Dios pensando que ellos iban a ser mejores cristianos porque ellos iban a entrar en este sufrimiento, que era que los comieran los leones y un montón de otras cosas. Entonces debemos tener también un cierto cuidado con respecto al sufrimiento y encontrar no un punto de equilibrio, sino encontrar cómo estos convergen en la Escritura misma. De hecho, la Biblia nos llama a imitar a Cristo. La Biblia nos llama a imitar a Jesús, a vivir como Él, a anhelar lo que Él ama, a soñar como Él sueña, a que el corazón nuestro palpite al mismo ritmo que el corazón de Jesús. La Biblia nos llama constantemente a este tipo de cosas. Sin embargo, la Biblia también nos dice que al ser más imitadores de Cristo, como lo persiguieron a Él, perseguirán a ustedes.
Muchos piensan que porque Cristo murió y padeció ahí en la cruz y sufrió por mis pecados, yo no tengo por qué sufrir. Ni por mí ni por los demás. Muchos piensan eso y hacen la afirmativa de que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana, justamente porque Cristo padeció en la cruz, por lo tanto yo no tengo nada que sufrir. Pero debemos recordar que Cristo muere en la cruz por causa del pecado, no para librarnos del sufrimiento. Cristo muere en la cruz para limpiarnos del pecado, para hacernos justos delante del Padre, no para que no tuviésemos que morir inclusive, por causa de su evangelio. Cristo muere por eso. De hecho, Cristo ahí paga la culpa que nosotros debíamos pagar por causa de nuestro pecado. Y la Biblia manifiesta en muchas ocasiones la necesidad o el fundamento de que el sufrimiento es parte de una comunidad que se manifiesta por causa del Evangelio de Cristo. Encontramos, por ejemplo, una carta basada explícitamente en el sacrificio de Cristo y además por causa del valor de ese sacrificio que yo estoy dispuesto a pasarlo mal porque valoro ese sacrificio por sobre cualquier cosa en mi vida, como la epístola de Pedro. Entonces vemos la manifestación clara de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. De hecho, Primera de Pedro 2 nos dice: si ustedes sufren por el bien, eso merece elogio delante de Dios, porque para eso fueron llamados. ¿Para qué fueron llamados? Para sufrir por causa del bien. Eso está diciendo Pedro. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo sufre y nos muestra un ejemplo para nosotros seguir sus pasos. En la fidelidad, en la honradez, en el hacer el bien. Va a haber mucha gente que no está dispuesta a que este bien siga ocurriendo. Y por causa de ese bien y de ese valor de Cristo en la cruz, es que nosotros estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió. El apóstol nos está llamando a amar como Jesús amó y a estar dispuesto a sufrir como Jesús sufrió. Pablo en 2 Corintios 1, del 8 al 9, no culpa a Satanás por el sufrimiento de las personas, sino que atribuye el sufrimiento a Dios mismo, para que la fe de los creyentes aumente incluso. Tu padecer sirve. Tu sufrimiento sirve. Tu tristeza sirve. Tu momento complejo en la vida sirve. ¿Para qué? Para que la fe aumente. La esperanza crezca. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que es tomar la cruz? ¿Qué es lo que es en realidad tomar la cruz? Es estar dispuesto a eso. Es estar dispuesto a cargar incluso con cosas que no te pertenecen. La cruz es una manifestación de ello. Jesús carga con cosas que a Él no le pertenecen, con pecados que no son de Él, con cosas que Él no cometió. Y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir y a negarnos y llevar esas cargas y seguir a Jesús. Juan 16, 2, también Jesús manifiesta una vez más: los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Cuánta gente mata a cristianos hoy en día? Porque piensan que le están prestando servicio a un Dios. ¿Es así? Por lo menos en el día deben fallecer unos 2 a 3 cristianos en el mundo por causa del Evangelio. Esa es una estadística que es real. Hoy día deben fallecer o van a fallecer
2 hermanos aproximadamente nuestros, por causa del Evangelio. Mateo 10, 21 y 22 nos manifiesta: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria a Dios por ese verso. Espectacular y tremendo. Donde manifiesta claramente que el sufrimiento es parte de nosotros. Es parte del Evangelio. Es parte de seguir a Cristo. No es parte alejada de Él. Romanos 8:16 incluso nos dice: el Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él allá en la gloria. Y así, en fin, tenemos Filipenses 1:29, Timoteo 2:8, Hechos 5:41. Debemos, queridos hermanos, como iglesia, prontamente abandonar la Disneylandia en la cual vivimos como pueblo cristiano. Vivimos en Disney. Y Cristo parece un ticket para entrar a un concierto y pasarlo bien. Y después desecharlo ahí en el piso. Porque el ticket no sirve para nada, sino para disfrutar un pequeño momento. Así muchos disfrutan también de Cristo. Debemos alejarnos de esta Disneylandia cristiana y estar dispuestos, y que nuestro corazón esté dispuesto a sufrir, a ser desechados, a ser ignorados, a no ser escuchados por causa del Evangelio. Quien quiere ser misionero debe recordar: pérdida de hijos, malaria, discusiones matrimoniales, Satanás, tensiones en el equipo misionero, envidia por quién va a ser más famoso y el que va a escribir un libro. Eso sufren los misioneros día tras día. Si usted tiene un llamado, esté dispuesto a esas cosas. Y el libro de los Hechos no nos aleja de esta realidad, no nos aleja de esta verdad, sino que afirma ella y muestra cómo convergen y de cuán importante es realmente a la vida cristiana. En primer lugar, mencioné cada uno de estos versículos para que quede claro que esto es parte esencial del Evangelio y que hay muchos más, desde Génesis hasta Apocalipsis, con respecto al estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Hay muchísimos. Y de cómo Dios entrega bendición a través del sufrimiento también. Porque además tenemos una imagen bastante distorsionada de lo que son las bendiciones. Las bendiciones no es solo el dinero, no es solo que te nació tu hija, no es solo que te aumentaron el sueldo, no es solo que subiste de puesto en tu trabajo, no es solo que encontraste trabajo. Las bendiciones no son eso. Si lo ves así, desde esa perspectiva tan limitada, necesitas sentarte día tras día a meditar en su palabra y a reflexionar otra vez sobre lo esencial del ser cristiano, sobre lo esencial de la vida cristiana. Pablo y Silas en Filipo sufren una vez más por causa del Evangelio. Y vamos a encontrar primeramente que una comunidad de movimiento sufre por amor a causa de la libertad de los demás. Hechos 16, versículos 16 y 18. Había una mujer ahí molestando. Había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ganaba mucho dinero, nos dice el versículo. Nos seguía, ni siquiera el dinero era para ella, perdón, sino para sus amos. Y esa mujer nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Lucas aparece aquí en este texto. Está hablando de nosotros.
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anunciaban el camino de salvación. Esta mujer andaba gritando y avisándole a todo el mundo, prácticamente persiguiendo en donde Pablo y Silas iban a predicar del Evangelio. Estos son hombres y creo, sin duda alguna, que esta mujer no estaba dejando de hacer la pega que Pablo y Silas debían hacer, que era predicar el Evangelio. Y ella estaba interrumpiendo constantemente, a través de esta frase, el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces continúa así muchos días, hasta que Pablo se molesta, que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pablo y Silas, hombres de Dios, junto con Lucas y con otros que sin duda andaban también ahí en este viaje, están dispuestos a quedar mal con un grupo de gentes a causa de la libertad de otra persona. Ella trabajaba para alguien, era como una esclava más. Y a través de este espíritu ellos podían ganar mucho dinero. Fíjense. Por lo tanto, Pablo y Silas, estos hombres y la comunidad en movimiento está dispuesta a que su nombre no sea famoso por causa de la libertad de otra persona, que era esta mujer. Pablo y Silas iban a salir perdiendo en medio de todo. Nosotros también, en más de una ocasión, podemos salir perdiendo, en cierto sentido, a causa de la defensa, por ejemplo, del matrimonio entre un hombre y una mujer, que, como algunos dicen, esa es la nueva Inquisición, porque si tú no estás de acuerdo, en realidad es mejor que ni siquiera opine. Sin embargo, estos hombres están dispuestos a ser negados. Estos hombres están dispuestos a perder fama. Estos hombres están dispuestos a tener pocos amigos, a tener menos amigos, a ser negados. Y nuestra comunidad ha de estar dispuesta también, por causa de la libertad de otros, a ser negados. Así como en el aborto, en donde se elimina la libertad de una persona que ya tiene vida. Donde nosotros estamos dispuestos a defender la postura en contra del aborto, en donde lo único que hace es quitarle la libertad a cientos de hombres y mujeres. Estamos dispuestos a ser negados por ellos, a que nos llamen retrógrados por tener un pensamiento bíblico y lógico y valorar la vida que Dios ha creado. Nosotros debemos estar dispuestos como comunidad a ello. Nosotros debemos estar dispuestos en su amplio sentido a sufrir por la libertad de otros, así como esa libertad de los pequeños que aún no tienen conciencia y que deben nacer. La comunidad, el movimiento, está dispuesta a que se mienta en contra de ellos, y eso no le importa, porque los amos de la joven se dan cuenta que le echan a perder la esperanza de ganar dinero. Toman a Pablo y a Silas y lo arrestaron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir e incluso practicar. Entonces la multitud se amotina contra ellos y los magistrados mandan que se les arranque la ropa y que los azoten. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Queridos hermanos, esta comunidad que se mueve y que toma a Dios por sobre todas las cosas, está dispuesta a sufrir primeramente por amor a Dios. En el sentido de que ellos entienden que es parte del plan de Dios. Por lo tanto, ellos no se quejan por causa del sufrimiento. Estos hombres están dispuestos a ir a la cárcel, están dispuestos a sufrir en una turba por causa de Cristo. Estos hombres van a la cárcel. Estos hombres son golpeados con aproximadamente, lo común eran 39 azotes con vara para cada uno de ellos en la espalda. Ese es el común. Pablo lo sufrió 5 veces. Esos azotes en la espalda. Debe haberle quedado la espalda como si fuese gelatina. Después de 39 golpes con vara, ellos van, le ponen un cepo, lo cual se pone en las piernas, lo cual presiona de tal forma que en tus pies se provocan calambres si tú estás en la posición de pie, si tú estás en la posición sentado, en cuclillas. No hay otra forma para no sufrir los calambres que estar de guata en el suelo. Así eran los cepos, incrustados ahí en una muralla donde ellos no pudiesen salir, en donde cualquier movimiento que pudiese ser para formar parte de una comodidad del preso le daban calambres con dolores tremendos. Esos eran los cepos que tenían nuestros hermanos Pablo y Silas en aquel momento. Por lo tanto, ellos estaban ahí de guata en el suelo, cantando y adorando al Señor a las 12 de la noche. Por causa del dolor seguramente ellos no podían dormir, por causa del mismo padecimiento. Pero sin embargo, por causa de Cristo, ellos cantan himnos al Señor y están dispuestos a orar a Dios mientras los demás escuchan. Nosotros no presentamos comúnmente a este Dios. Nosotros presentamos a un Dios que nos entrega bendiciones. ¿Y quién no quiere a un Jesús que te regala un auto? ¿Quién no quiere a un Jesús que te regala una casa? ¿Quién no quiere a un Jesús que te va a entregar una vida llena de elogios y de buena vida? Todo el mundo va a querer a ese Jesús. Estos hombres estaban manifestando al Jesús real y al Jesús verdadero en medio de sus oraciones. La comunidad de movimiento no se queja ahí en medio de su sufrimiento, sino que adora al Señor por ello. Sin embargo, la comunidad también está dispuesta a sufrir por amor al prójimo. Y esto es linda la historia que sigue de aquí en adelante. Este hombre carcelero, este gendarme, de ahí en adelante se convierte. Y la Biblia nos menciona desde el versículo 26 que se produce un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremece hasta sus cimientos, y se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pablo le grita: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pide luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los lleva, les lava las heridas y enseguida son bautizados él y su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Queridos hermanos, Pablo y Silas no desaprovechan
esta oportunidad donde están sufriendo para no predicar del Evangelio, sino que hacen todo lo contrario. Estos hombres adoran al Señor. Estos hombres están contentos. ¿Saben por qué están contentos? Porque no hay mayor gozo que sufrir por causa de Cristo. Ese es el pensamiento de estos hombres. Es lo que sucede también en Hechos 5, cuando son azotados Pedro y Juan. Ellos salen alegres después de haber sido azotados. ¿Soy digno yo de sufrir por causa de Cristo? No. Y por eso me contento. Y por eso alabo. Y por eso oro a Dios. Y estos hombres no desaprovechan esta oportunidad para adorar al Señor. Este carcelero, seguramente escuchando los cantos, los himnos de sufrimiento que aparecen ahí en los salmos, cantando, entonando esto, sin duda el carcelero ha de haber escuchado la alabanza de estos hombres alborotadores, que son presos solamente, no por haber expulsado el demonio de esta mujer, sino que son presos y son procesados exclusivamente por estar creando desorden e interferir en la pax romana, de lo cual Roma velaba mucho. Y no quería turba, no quería disturbio, no quería absolutamente nada. Entonces ellos están dispuestos a sufrir por causa de quienes estaban inclusive allí en la cárcel. De hecho, el texto no nos menciona que los otros presos salen arrancando cuando se abren las puertas. Normalmente comprendieron estos hombres, a través de lo que estaba pasando Pablo y Silas, que ellos tampoco debían arrancar. El carcelero asustado se tiene que matar porque si no va a ser muerto igual, si es que escapaban. Así que era importante el hacerlo de la forma menos dolorosa posible, más rápida también. El pobre hombre ahí a punto de, con la espada en mano, enterrándosela, no sé si en el cuello o directo en el corazón, o se iba a rajar el estómago, así como los samuráis. No lo sabemos. Sin embargo, este hombre estaba dispuesto a morir porque ya no le quedaba otra. Sin embargo, estos hombres le salvan la vida. Le dicen, no lo haga. Y este hombre se da cuenta ahí cuán leal y cuán transparente es un hijo de Dios. Si fuese yo, quizás hubiese arrancado primero. ¿Sí? Pongámonos en el caso. El Ale que corre más rápido seguro ya hubiese estado fuera, ¿cierto? Y esto es real. O sea, pongámonos en el caso. ¿Quién se quiere quedar ahí? ¿Quién desea tener calambre toda la noche y no poder dormir? Nadie. Pero estos hombres se quedan ahí porque sabían, eran romanos. Pablo y Silas eran romanos, sabían que él iba a morir. Ellos estaban dispuestos a quedarse ahí. Y ahí este hombre cae, rendido por la transparencia de estos hombres de Dios. La transparencia que estos hombres muestran al amar a Dios por sobre todas las cosas, donde ellos no se están quejando. De hecho, siguen sufriendo ahí por amor a este hombre. Imagínense lo que es levantarse después de haber estado horas acostado de guata, después de haber estado recibiendo 39 azotes. Ellos se levantan para, uno, salvarle la vida al carcelero, y dos, para hablar del Evangelio con el carcelero. Imagínense una espalda destrozada. A las 7 de la tarde, golpes hasta las 12, sigue doliendo todavía. En que te paras, en que conversas. Ellos estaban dispuestos incluso a sufrir ese dolor para compartir el Evangelio con este hombre. Estos son hombres de Dios. Sufren por amor al prójimo, hacia el ánimo con el cual se levantan, porque el ánimo y la fuerza no está en ellos, sino que la visión está ahí en Cristo.
Y hay una muestra maravillosa de perdón, de arrepentimiento, perdón, que muestra el carcelero. Probablemente él no lo había golpeado, pero quien entra a la cárcel, todos son malos, ¿no? De hecho, adentro todos son inocentes, pero quien entra, normalmente entra porque no es inocente. Y el carcelero está dispuesto a curarle las mismas heridas que le hicieron. El carcelero está dispuesto a limpiar su espalda de estos hombres en muestra de arrepentimiento. La comunidad sufre a causa de la libertad. La comunidad sufre a causa del amor a Dios por sobre todas las cosas. La comunidad sufre a causa del amor al prójimo. Y la comunidad sufre también a causa de la extensión del reino. Porque esa es parte prioritaria en la vida comunitaria de la iglesia. ¿Qué tiene que ver aquí la extensión del reino con todo ello? Es que esto sigue adelante. El versículo 35, los magistrados mandan a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informa a Pablo esto. Los magistrados han ordenado que los suelten, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. ¿Qué tiene que ver esta parte que sufre por causa de la extensión del reino? Estos hombres podían haber mencionado antes que eran ciudadanos romanos y no haber sido azotados. Una ley romana que se llama la Lex Julia. Esta ley prohíbe el azotar a algún romano y prohíbe amarrar a algún romano, aunque fuese el magistrado, ni tampoco él debía ser ni azotado ni amarrado en ninguna otra circunstancia. Estos hombres podían haberse salvado de ello. Estos hombres podían haber dicho: no, mira, soy romano. Pero ellos están pensando, inclusive en esto, en favor del reino, algo tan rápido, que el que ellos hayan llegado, predicado el Evangelio y hayan sido tratados de esta manera, esto iba a aminorar cualquier otra persecución a los que vienen después de ellos a trabajar a Filipos. ¿Se fijan? Ellos están dispuestos a sufrir, a mostrarse, después dicen: somos romanos. Entonces, quien venga después predicando del Evangelio, quizás no va a tener la plena libertad, pero sí va a existir temor para hacer el juicio bien como corresponde, no como ellos lo sufrieron. Entonces, quienes venían detrás de ellos a predicar del Evangelio del reino iban a tener mucha más libertad que estos hombres. Ellos eran la lanza que abría el camino en Filipos, y ellos estaban dispuestos a hacerlo. Una comunidad en movimiento sufre por causa de la extensión del reino, para que los otros no, para que más adelante no. Nosotros sufrimos por causa, en muchos países se sufre por causa de la libertad, para que otros no la sufran. Y es por eso que Pablo y Silas se quedan callados, dos ciudadanos romanos, uno incluso habiendo sido centurión, había estado dispuesto a sufrir, para que el otro que viniera no sufriera de la misma forma. Y miraran, en realidad, quien viene a predicar a Cristo puede ser ciudadano romano. Así que ojo con ello. Hay que hacer un proceso debido. Ese iba a ser el pensamiento posterior. Y estos hombres estaban dispuestos a sufrir ellos para que los demás no lo hicieran. Eso es muy importante. Ellos no dicen esto antes. Era importante ahora mencionarlo, para que la gente no castigue de esa forma a los siguientes cristianos por la predicación del Evangelio. Así que, hermanos,
una comunidad en movimiento, en el movimiento de Dios y de Cristo, está dispuesta ahí a sufrir por causa del Evangelio. Y en toda la Biblia vamos a encontrar hermanos que han sufrido tribulación, y no solo que han sufrido, sino que además se han sentido satisfechos en Dios a través de lo que están pasando. Algo muy complejo. Se han sentido regocijados y alegres por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque estos hombres están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, porque ellos conocen que el sufrimiento genera paciencia, que la paciencia genera aprobación, que la aprobación genera esperanza en el amor de Dios, que es más grande que todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Estos hombres que han sufrido, así como Esteban, estaban dispuestos a ello. ¿Dónde están los hombres que su rostro es resplandeciente por causa de la sabiduría en la palabra del Señor? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que tienen disposición al sufrimiento? ¿Dónde están los hombres de Dios que dicen, ya no tengo mi vida como algo valioso, sino solo terminar la obra que Dios me dio por hacer? ¿Dónde están los hombres que son como Joab y su hermano Abisaí, rodeados por sirios y amonitas? Donde los hermanos se miran y valientemente dicen, ganemos para nuestro Dios y que el Señor haga lo que parezca. ¿Dónde están aquellas frases de hombres y mujeres valientes por causa del Evangelio? Manifestémonos y que el Señor haga lo que a Él le plazca. Perdamos amigos si es necesario, si es que al Señor le place perderlos. Perdamos nuestras familias si es que al Señor le place que la perdamos. ¿Dónde están las mujeres? La mujer soltera, la mujer casada, que dice como Esther, cuando Mardoqueo se le acerca a decirle, tienes que hacer esto porque tu pueblo perece. ¿Dónde están las mujeres que responden? Diles que ayunen, ni yo me presento ante el rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, en el nombre del Señor que perezca. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están aquellos hombres? Oh, que el Señor avive en nosotros un amor tremendo en donde el Evangelio sea la prioridad real de nuestra vida. ¿Acaso Dios no desea que tú seas feliz? ¿Sabes qué? Dios desea que seamos felices. De Romanos 8 nos manifiesta lo siguiente: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, persecución, hambre, indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a muerte, nos tratan como ovejas en el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Acaso Dios no desea que seamos felices? Claro que sí. Sin embargo, el texto nos está diciendo que al padecer Cristo en la cruz, nosotros somos más que vencedores. Voy a hacer una diferencia entre un vencedor y un más que vencedor. Un vencedor tiene a los enemigos de sus pies, ya ganó la batalla. Sin embargo, el más que vencedores, sus enemigos son sus sirvientes. Porque Dios trabaja con todas estas circunstancias, con la tribulación, con la angustia, con la persecución, con el hambre, con la indigencia, con el peligro, con la violencia. Dios trabaja con todas esas cosas
para que nos sirvan a cada uno de nosotros. Y esto es fundamental en la vida cristiana. ¿Acaso Dios no desea que seamos felices? Dios ya ha vencido y nos ha hecho más que vencedores a nosotros. Por lo tanto, todas estas cosas, padecimientos y sufrimientos, le sirven a la iglesia, le sirven a tu corazón, le sirven a tu mente, le sirven a tu espíritu, a tu crecimiento espiritual. Sirven todas estas cosas y todas estas manifestaciones, hasta la muerte, hasta los demonios. Porque no hay nada que pueda separarnos de Cristo. Porque somos más que vencedores y estas cosas nos sirven. Tu problema te sirve. No trates de escapar tan fácilmente. El sufrimiento para la vida cristiana sirve. Ha servido a la iglesia. A través del sufrimiento han existido hombres y mujeres que se han animado para predicar en lo último de la tierra. Y tenemos testimonios por doquier. El más cercano es, por ejemplo, allí en Colombia, Jim Elliot. 5 hombres que quieren hacer misión ahí en Colombia. Ahora, siglo XX. Ellos viajan y sabían que ellos, esta comunidad de aborígenes, era común el sacrificar a quienes pensaban distinto a ellos. Y estos hombres dicen, bueno, alguien tiene que ir y hablar del Evangelio. Y saben que ellos viajan. Llegan estos 5 hombres y no alcanzan a decir nada. Y son muertos. Y detrás de ellos saben quién viene. ¿Qué se imaginan ustedes que puede venir detrás de ellos? Después que son muertos. Estos 5 varones. Sus esposas. Hay un libro que se llama Portales de Esplendor, que escribe incluso la esposa de Jim Elliot. Y ella disipula a quien mató a su esposo. Estas 5 mujeres se animan a causa del sufrimiento. El sufrimiento sirvió a la iglesia para animar a muchos hombres a salir en pos de la predicación del Evangelio. El sufrimiento sirve. No lo miren mal. No lo miren como una maldición del Señor. Porque estas cosas, así como nos manifiesta Romanos 8, nos están sirviendo. Nos están sirviendo al crecimiento. Les sirven al reino. Les sirven al Evangelio. Porque Cristo ya padeció lo que había que padecer. Somos más que vencedores. Amén. Todo esto, la angustia, la tribulación, el problema, la negación de nuestros amigos por la causa de tener opiniones bíblicas, nos está sirviendo, hermano. Está sirviendo a la causa de la predicación del Evangelio. Imagínense esta mujer escuchando la confesión de este hombre. Yo maté a tu esposo, perdóname. Y estoy dispuesto a perdonarte porque Cristo ya te perdonó allá en el madero. Y ella se juntaba día tras día para orar con él, para aprender de la Biblia juntos, para que personas fuesen transformadas. Estaban dispuestos a padecer por causa de Cristo. Salgamos del Disneylandia de la iglesia. Dios trabaja con todas estas cosas para nuestro bien y para el fundamento real de la felicidad. Esos son el fundamento real de la felicidad. Ahí están, donde Cristo te ha hecho más que vencedor. El centro no son las circunstancias, sino que el centro es que Cristo y Dios trabaja en medio de las circunstancias y a través de las circunstancias. Y en este caso vemos como el sufrimiento de Pablo y de Silas sirvió para la expansión del Evangelio, en donde el hombre que los metió preso
se convirtió y se arrepintió de cada uno de sus pecados y forma parte de esta iglesia de Filipos. Qué maravillosa es el Evangelio, qué transformador, qué vivificante para nuestra vida. Queridos hermanos, debemos estar dispuestos y a poder decir: todo lo tengo en menosprecio y es como basura, porque mi real tesoro es Cristo. Amén. Absolutamente todo es como basura, porque Cristo es mi real tesoro. Así lo manifestaba Pablo. ¿Cómo lo manifestamos nosotros? Vamos a sacarnos esta idea burda occidental de que el Señor existe para liberarnos y darnos lo mejor que nosotros pensamos, y aceptar que lo que Dios da es lo mejor para cada una de nuestras vidas, incluso para nuestras familias. Familias son restauradas a causa del sufrimiento, a causa de separaciones, a causa de problemas fuertes. Hijos son transformados a causa del sufrimiento de sus padres. Veamos el sufrimiento como algo esperanzador. Veamos el sufrimiento como algo valorable. Veamos el sufrimiento como parte del Evangelio. Porque así como persiguieron a Cristo, y Él mismo lo dijo, si ustedes son leales, lo perseguirán a ustedes. La iglesia hoy no es perseguida por causa de su poca fidelidad ante el ejemplo maravilloso de Cristo. Tengamos en consideración lo que el Señor tiene constantemente para nuestra vida. Dios les bendiga.